Buenas tardes, hoy vamos a realizar la entrevista a la licenciada María Cruz, en la cual es docente de la Unidad Educativa Julio Enrique Moreno. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, un gusto para mí el poder colaborar con esta entrevista. Bueno, vamos a dar un pequeño concepto de lo que es entrevista. Una entrevista es intercambio de ideas y opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. En la entrevista existe el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador cumple la función de dirigir la entrevista y plantea el tema tratado haciendo preguntas. El entrevistado es aquel que se expone de manera voluntaria e interrogatorio del entrevistador. Bueno, licenciada María Cruz, vamos a comenzar con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿qué elementos del habla existen? Bueno, para hablar de los elementos del habla, primeramente vamos a enmarcarnos en lo que es el habla como tal. El habla vendría a ser un medio oral de comunicación en el cual se concretan los pensamientos, los sentimientos de forma individual. Se da la expresión del pensamiento a través del habla y es propio del lenguaje. Por ejemplo, el momento de decir tengo hambre o deseo comer, es de acuerdo a los pensamientos de cada persona, a la individualidad de cada persona. Dentro de los elementos como tal, tenemos tres que vendrían a ser la voz, la articulación y la fluidez. La voz, que es el uso de las cuerdas vocales, incluida la respiración. La articulación viene a ser la producción de sonidos, la gesticulación del habla. Y la fluidez, que es el ritmo al momento de hablar, la facilidad con la que se da el habla, cómo emitimos los sonidos. Por ejemplo, en los niños, algunos en lugar de decir sol, tienden a decir sol con T. Eso básicamente. Muchas gracias, licenciada María. Otra de las preguntas es características que destacan el habla. Dentro de las características del habla tenemos algunas. La principal que vendría a ser es que es individual. El habla es individual, puesto que a diferencia del lenguaje o de la lengua, que esta es en grupo, el habla es individual y como ya mencionamos anteriormente, expresa la individualidad de los pensamientos. También es dinámica, depende del contexto, ¿no? Del tiempo, del espacio, del propósito, del para qué del habla. También se da, como ya dijimos, la concretación del pensamiento, se da lo que es de un precepto, luego se va formando un pensamiento y luego un razonamiento propio del ser humano. Muchas gracias, licenciada María. Otra de las preguntas es, ¿qué tipo de hablas? Dentro de los tipos de habla, o más bien para hablar del tipo de habla, tenemos que enmarcarnos dentro de los actos del habla como tal. Los actos del habla vendrían a ser el acto de emisión, que es la emisión de palabras, frases u oraciones. El acto directo, que ya viene a ser el hecho de ordenar, pedir permiso, aconsejar, por ejemplo, el hecho de decir usted, por favor, ¿me podría prestar su lápiz? También tenemos un acto expresivo, en el cual podemos decir, te felicito por tu triunfo, por tu anhelo, por tu sueño, por tu meta conseguida. Y otro vendría a ser el acto asertivo, que es el hecho ya de afirmar como tal algo. Por ejemplo, hoy está nublado, hoy está lluvioso, hoy está haciendo sol. Una de las preguntas que se le va a realizar a la licenciada María Cruz es, ¿cuáles son el trastorno del habla? Los trastornos del habla, dentro del marco educativo como tal, se da algunos, ¿no? Dentro de ellos podremos tener la dislalia, que es en la dificultad de pronunciar ciertos fonemas. Podemos ver niños que en lugar de decir ratón, pueden decir datón o latón. También tenemos la disglosia, que ya es propia de infecciones o de trastornos craneoencefálicos. La disfemia, que es el tartamudeo como tal. Ustedes le pueden preguntar a una niña cuál es su nombre y ella, en lugar de decir Samantha directamente, empieza a decir Samantha. Y otro que vendría a ser la disartria, que es la omisión de fonemas o letras. Por ejemplo, un niño, en lugar de decir perro,
puede decir erro omitiendo la letra P. Muchas gracias, licenciada María. Pues otra de las preguntas es la importancia del habla en el contexto educativo. Al hablar de importancia del habla dentro del contexto educativo, tenemos que marcarnos primero dentro de esto del ámbito de los trastornos, el hecho de prevenir estos trastornos en edades tempranas o el hecho de diagnosticar pronto estos trastornos para dar la correcta estimulación o el correcto tratamiento como tal. Porque dentro del ámbito educativo, para que se dé un aprendizaje satisfactorio, necesitamos del habla. Además, que viene a ser la base de los conocimientos posteriores y la interacción del niño con su medio o su entorno. Muchas gracias, licenciada María Cruz. Pues yo también voy a dar una definición de importancia del habla en el contexto educativo. La importancia del habla es innegable. El lenguaje es la base de la comunicación del ser humano, nos permite expresarnos y comprender a los demás. Y dependiendo de cómo lo utilicemos, vamos a construir e interpretar el mundo de manera diferente. Pues aquí es por eso de vital importancia que los docentes tengan conocimiento de este tema y más aún los chicos que se están preparando para esta bella profesión. Muchas gracias, licenciada María Cruz. Pues aquí se va a dar por terminado la entrevista y muchas gracias por su colaboración. Muchas gracias a usted.